Hola, bueno, bienvenidos a otro directo semanal de narración de historias de la cosmogonía del alma, de la tradición de la India, o índica, como... Hola Mara, ¿cómo estás? Por fin podemos vernos en directo. Estaba haciendo la introducción contando que este vivo forma parte de la idea de tener un espacio semanal, un encuentro semanal de narración de historias de Hola Rosa, historias de lo que es el mundo en profundidad. Explico, esto forma parte de una performance de 12 años que consiste en narrar durante 12 años el Mahabharata, que es la gran historia de la humanidad. Es una historia de lo que pasó en el mundo. Hola Luis Miguel, buenas tardes. El Mahabharata es una historia de lo que pasó en el mundo para que estuviera como está ahora. Es una historia muy larga, muy profunda, que normalmente cuando se traduce se resume, porque entera son 7.000 páginas. Y estoy haciendo una performance de 12 años que consiste en narrar durante 12 años el Mahabharata, preparando un espectáculo por año. Cada 12 del 12 se estrena un capítulo de este proceso de 12 años, que es una inmersión en el Mahabharata, a la vez que narrándolo oralmente. Hay un blog que sigue este proceso, que se llama Respirar el Mahabharata, y como parte de este proceso nació la necesidad de tener un espacio de encuentro regular, semanal, sobre explicando el Mahabharata. Sí, hoy estamos aquí reunidos y esto empezó como un espacio físico de estos encuentros de narración y se transformó después en esta versión, Hora María del Rosario, versión online, que consiste en que una vez a la semana, durante una hora, quien quiera conectarse en vivo puede conectarse para escuchar estas historias y comentar, preguntar, ya sabéis que la palabra está abierta, sobre lo que está pasando cuando contamos estas historias. Pues, ¿qué tiene que ver con el Mahabharata todo esto? Pues porque el Mahabharata... Gracias, Mara. El Mahabharata es tan grande que incluye todas las historias que puedan contarnos de dónde venimos, desde el origen de los tiempos, desde el origen de la creación, por todos los procesos de expansión del universo, la creación de los dioses, o los nacimientos de los dioses, los nacimientos de los siguientes, de los primeros linajes en la humanidad, y después en los procesos por los que ha pasado la humanidad para llegar a donde estamos ahora. De hecho, todas las historias, prácticamente, o todas, que se cuenten en la tradición india sobre los dioses, sobre los sabios de antaño, están en el Mahabharata. Están en algún tipo de versión, estarán allí, porque es el recopilatorio de todo lo que se pueda contar sobre la humanidad. Y ahí ya empieza diciendo cosas que pueden parecer muy grandes, pero hoy precisamente quería comentar esto, porque también algunos de los comentarios, hay gente que ve estos vídeos en diferido, entonces también algunos comentan después o me mandan mails. Podéis contactarme en privado si alguien quiere hacer alguna pregunta y las voy
algunas preguntas las voy guardando para tratar en estos vivos, aunque está todo abierto y si alguien quiere comentar o preguntar algo, pues iremos siguiendo a partir de lo que se pregunte. Pero había un tema que había salido un par de veces que es sobre la literalidad de estas historias y sobre algunos puntos que son sobre la moralidad y sobre la ética vistas en estas historias que tienen mucho que ver con la manera como las leamos. Pues hay algo que es importante de volver a mencionar, que quería repetir hoy, que es que todas estas historias que cuento, que son las historias de nuestros orígenes, hablan de eras en las que las cosas eran distintas. Incluso físicamente, las leyes físicas eran distintas. Y esto es muy importante, porque también cuando se habla de estructuras sociales, todo el rato está hablando de cosas que en algún punto ahora ya están en crisis, ya no es lo que hubo. Nada de lo que cuentan esas historias puede aplicarse del todo hoy, porque todo está cambiado. ¿Por qué está cambiado? Pues porque el mundo, esto lo he contado muchas veces, cuando se crea es perfecto. La primera emanación, la primera ola de emanación que sale de la fuente universal es perfecta y como parte de esa perfección es también inestable. Por tanto, se degrada y vuelve a renacer en su perfección. Si no, sería estático. Por eso, como también incluye el movimiento y la evolución, pues tiene ese proceso inevitable de degradación. Y en cuanto a la sociedad humana, cuando todo se crea, el mundo y la humanidad es perfecto. Todo es muy fértil, la gente vive mucho, no hay enfermedades, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y después hay una crisis y una caída a otra era en la que no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y después de eso hay también otra caída a una era en la que no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y entre los que lo saben, ya no todos lo hacen. Y muchas veces porque no pueden hacer lo correcto. Y de eso va el Mahabharata. El Mahabharata es el fin de esa era anterior a la nuestra, que terminó en una guerra civil universal que involucró a todo el planeta, en la que se perdió algo de la esencia de la inocencia de la humanidad, que hizo que empezara esta era en la que estamos, en la que nadie sabe bien lo que tiene que hacer. En la era anterior todavía había la posibilidad de una reproducción que no sea física, que no sea por un encuentro genital o sexual del todo. Podía ser solo por transmisión de energía, se podía crear vida. En la era perfecta la reproducción solo era de esta manera. Después se va combinando esto y lo físico, y ahora solo es física. Por ejemplo, en la era anterior habían en la Tierra columnas de luz o de fuego que conectaban los mundos y la gente podía, mientras caminaba, verlas a lo lejos. Ahora donde estaban hay solo montañas. Dicen que ha cambiado incluso la situación de la Tierra, de los continentes, la costa de los continentes ha cambiado en nuestra era. Entonces, cuando se habla del Mahabharata, el Mahabharata cuenta todo como era antes. Por eso muchas veces cuando esas preguntas que han salido de cómo hacían las cosas antes y qué era lo correcto en el Mahabharata, pues lo importante es recordar, es muy importante recordar que nada de lo que cuentan, de lo que hacían ellos, se puede interpretar hoy literalmente porque eran otros tiempos y ahora todo ha cambiado. No sé si alguien quiere decir algo sobre esto, porque son cosas muy grandes y muy fuertes también, muy importantes lo que estamos diciendo. Me parece a mí. Hola, Gloria.
O quizá, bueno, quizá también yo me lo estoy tomando así en serio porque estoy pensando en la pregunta que me preguntaban sobre el sacrificio animal. Hola, Gloria. En el Mahabharata, lo cual, emparentado en la pregunta también con lo que es el consumo de carne, que nos lleva también a la muerte, de una manera u otra. Y pues, bueno, pues es un tema que es importante, porque, y no quiero tampoco especular sobre eso ligeramente, pero en lo que es el Mahabharata, en el contexto del Mahabharata, que en la introducción ya he dicho esto, para los que os habéis unido ahora, que hay que tenerlo en cuenta, en cuanto no en contexto histórico, sino metahistórico, de que es otra era, existía en principio el sacrificio animal, porque la idea es que el que oficia el sacrificio, también existía el sacrificio humano, pero desde la idea de que el que oficia el sacrificio no está sacrificando a otro ser humano, sino que la víctima del sacrificio es el que lo oficia, es uno mismo. Y cuando no puede ser uno mismo, porque es uno mismo el que lo está ejecutando, pues se relega hacia algo muy cercano, un ser vivo muy cercano, que normalmente era un animal de la granja del que oficiaba el sacrificio, o, por ejemplo, cuando era un noble, un caballo, que le era importante. Y de ahí se deriva, si no es esto, pues se deriva a plantas y al final a la actitud. Pero recuerdo que esto hay que verlo, que está hablando de algo que no es exactamente lo que está pasando ahora. Por eso que he dicho que es otra era en la que todas las reglas eran distintas. Entonces, si alguien quiere comentar sobre esto, la palabra está abierta, lo digo por sí. Y en cuanto a la pregunta sobre el consumo de carne, los protagonistas del Mahabharata, que son de nobles, sí consumen carne. De hecho, hay un momento en el que los protagonistas del Mahabharata, repito, también para contar la historia, va de todo lo que pasó en el mundo, en el universo, hasta llegar a una gran guerra civil que pasó dentro de una familia, cuando se dividieron dos bandos que eran primos, los hijos de un rey, que eran 5 hermanos, que eran hijos oficialmente de este rey, pero eran hijos de dioses, cada uno de un dios distinto. El mayor de ellos, hijo del Dharma, del dios del orden, y sus primos, los hijos de otro rey, el hermano del padre de estos 5 hermanos, que eran 100 y les tenían muchos celos. Esto, si no queda claro, se puede preguntar, entonces entendamos que son 5 hermanos, hijos de los dioses. El mayor de ellos es hijo del Dharma, que es el dios del orden cósmico, que es muy sutil para entenderlo, aún más para explicarlo. Y este hijo mayor es el heredero del trono universal. Él ha conquistado a todo el mundo. Entonces él es el emperador universal. Esto solo ha pasado 4 veces en todas las eras. Y sus primos, sobre todo el mayor entre ellos, tienen muchos celos y quieren ese trono, el trono del mundo. Y lo que hacen es, porque no pueden quitárselo de otra manera, lo que hacen es engañarlos e invitarlos a un juego de dados, como si fuera una fiesta, y lo incitan a apostar, sabiendo que él tiene el voto, el mayor entre el emperador del mundo, tiene el voto de que no puede rechazar un reto.
Por tanto, saben que mientras ellos le reten a apostar, él les dirá que sí. Y él sabe además que le están haciendo trampas. Pero como lo están retando y él ha hecho este voto, él continúa jugando. Y hay un momento que él pierde todas sus riquezas y empiezan a pedirle que se apueste su reino por partes. Y los que están reunidos lo están viendo y están avisando que paren esto porque se va a destruir el mundo. Y estos primos que tienen tantos celos no quieren pararlo y continúan, a pesar de los avisos. Y él también sabe lo que está pasando, el emperador del mundo, Yudhishthira se llama, el hijo del Dharma, comprende lo que está pasando y continúa. Y después cuando se debate con él de por qué, él dice que el ser fiel a los votos y aceptar lo que está pasando es lo único que sostiene el mundo. Que lo que importa no es la guerra y quién la gane y el reino, sino esa actitud, con el misterio que eso conlleva. Y eso es la línea que conecta el Mahabharata con nosotros, porque todo ha cambiado, lo que continúa es esto, esa importancia de la actitud. Pues pierden la apuesta, lo pierden todo, todos estos 5 hermanos, a causa del emperador del mundo, él pierde todas las apuestas, y al final acaba en que el acuerdo de las apuestas, el acuerdo al que llegan con sus enemigos, es que el emperador del mundo y sus 4 hermanos y la esposa de los 5, Draupadi, que los 5 están casados con una misma mujer, tienen que irse al exilio 12 años y cuando terminen estos 12 años esconderse un año entero. Y si los encuentran durante ese año, tienen que estar 12 años más en el exilio. Ahora leo la pregunta de Instagram. Pues durante este exilio de 12 años, bueno, termino obviamente cuando no los encuentran ese año 13 y cuando termina el año ellos vuelven para reclamar lo que les toca porque ha terminado este proceso de 12 años de exilio, que fue lo que quedaron después de todo el vaivén que hubo en esa apuesta amañada. Los primos dicen que no les van a devolver nada. Él pide como última opción, antes de ir a la guerra contra ellos, que solo les den 5 poblaciones, uno para cada hermano. Le pide 4 en concreto y una que la elijan ellos, libre. Al menos para que tengan algo para vivir, 5 poblaciones para vivir. Tampoco les quieren dar eso. Entonces lo único que queda es ir a la guerra. Y ahora quería comentar eso porque hay cosas importantes sobre eso que se mencionan en la historia. Pues lo que quería llegar es que durante esos 12 años que están en el exilio, hay un momento en los que ellos están parando en un bosque y el mayor, Yudhishthira, el hijo del Dharma, tiene un sueño en el que se le aparece un ciervo y le pide que se vayan de ese bosque porque el tiempo que están pasando ahí están cazando tanto, que son tan buenos cazadores, que se está extinguiendo la población de ciervos y que por favor salgan para no causar un desastre. Es decir, sí consumen carne constantemente. ¿Por qué? Porque son nobles, porque son guerreros. Y quería comentar sobre esto algo, pero a ver, sabemos que el planeta se está destruyendo y seguimos. No lo podemos evitar como el fin de la era anterior. Bueno, pues esto es una manera también de verlo. Hay que recordar que en la semilla de esta era es el renacer de la era perfecta. Porque el proceso es cíclico. Entonces, de perfecto vamos bajando hasta la era peor en la que estamos y de aquí renace la era perfecta y vuelve a degradarse y vuelve a renacer. Este ciclo no termina. Eso no hay que olvidarlo. Y también, bueno, es una manera de decirlo. Eso es algo que quería comentar hoy también cuando estamos hablando de esto, por ejemplo, de si los nobles tomaban carne. Que tiene que ver con esta pregunta. Pero ahora, perdón, paro un momento, voy a terminar de contar algo que tenía pensado que tiene que ver con la pregunta y tiene que ver con lo que quería decir. Continuando la línea del consumo de carne, que de eso venía era una de las preguntas que me habían hecho en privado. Sí, consumen carne no solo en los sacrificios, sino también cazan para comer.
los nobles, porque los nobles son guerreros, porque tienen que estar alimentados de otra manera que los sacerdotes, que son vegetarianos, pero solo los sacerdotes. Y porque los nobles, los kshatriya, que la sociedad está dividida en matices. No es lo mismo que las castas, es otra cosa. El sistema político de la India hoy es algo más complejo y un poco distinto, aunque basado en esta idea de matices, que todo no solo la sociedad humana, sino también los sonidos, los colores, tiene un matiz brahman, que son como la expansión, la conexión con lo místico, con la esencia del universo, el matiz kshatriya, que viene de la palabra cha, que es cortar. Los que cortan, en cuanto a la sociedad, son los nobles, en el sentido de que son los que defienden el orden. En Instagram veo que la luz que viene de un lado está dejando un lado de la cara oscura, que es muy interesante teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando. Y después vienen los vaishyas, que son los que conectan las mercancías o la energía también en el cuerpo, el transmisor de todos los comerciantes, y los sudra, que son los trabajadores, los que tienen que sostener todo esto. Pero todo está hablando de una era en la que las cosas eran distintas. Precisamente la consecuencia del Mahabharata, de esa gran guerra universal, es que desde entonces las castas se mezclaron. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo repite mucho la historia, que estos matices estaban separados y están perfectamente separados en la era perfecta, pero después se van mezclando y ahora estamos totalmente mezclados y tenemos todas las cualidades. Es interesante eso, porque es más sutil que el mundo es así. Cuando se critica este sistema hay algo mucho más profundo en eso. Y volviendo al tema del consumo de carne que se preguntaba, y también ahí continuando con el bien, el mal y la muerte, los nobles pueden cazar porque también tienen derecho a matar. Y eso es algo muy sutil, por eso quiero ir poco a poco, porque no es algo para hablarlo livianamente, pero es algo que Yudhishthira, que estaba contando, el hijo del Dharma, el que fue el emperador universal, pero le quitaron el trono por un engaño, que estuvo en el exilio 12 años, y cuando vuelve del exilio le presenta a sus enemigos la posibilidad de hacer la paz a cambio de que le den solo 5 poblaciones, una para él y una para cada uno de sus hermanos. Se niega eso, entonces es como, de hecho no hay un lugar en la tierra en el que pueden vivir él y sus hermanos. Por eso lo que les queda ahora es hacer la guerra a sus primos. Y hay un momento en el que Yudhishthira, ahora leo la pregunta, Mara, o el comentario, un momento en que Yudhishthira, antes de entrar en la guerra, en el momento todavía de las negociaciones, él habla con su primo, otro primo, que no es otro que Krishna, que es Dios encarnado en la tierra. Y eso es muy bonito, porque él habla con él como un amigo, como un familiar, pero a la vez está hablando con la fuente universal, con la voz que tenemos dentro, como cada uno lo explica como quiera, pero es como un momento de introspección también, de que Yudhishthira habla, pero con su primo que es Dios. Es muy poético lo que está presentando. Y entonces habla justamente de esto del derecho a matar, que dice que nosotros tenemos el derecho a matar. ¿Por qué? Porque se supone que los nobles tienen que proteger la estructura de la sociedad. Para llegar a la esencia profunda del ser humano, la guía son los brahmanes, los sacerdotes, que son vegetarianos porque ellos no matan, porque solo ese nivel profundo de pacifismo lleva a esa comprensión. Lo que pasa es que para que ellos sobrevivan necesitan que los protejan los nobles. Y para eso los nobles tienen derecho a matar. En la era perfecta quizá ni siquiera necesitan usar ese derecho, pero cuando ya venimos a la era anterior a la nuestra, todo se ha degradado tanto que no solo lo van a usar, sino que lo van a usar contra su propia familia, porque están a punto de entrar en guerra una familia contra sí misma. Y ahí Yudhishthira dice, nuestro derecho se está volviendo nuestra caída. Eso es muy, muy profundo también lo que está diciendo. A ver,
Mara, decías, creo que la diferencia con estos tiempos es que se daba gracias a la Madre Tierra por ese ser que se sacrificaba. Si al día de hoy la gente tuviera que matar para comer otro gallo, cantaría. También. Lo que yo decía desde el principio es que este tema es muy delicado para... No quiero empezar a divagar ligeramente sobre eso. Por eso vamos poco a poco, porque está hablando de algo muy importante. Y si estamos todos mezclados, quiere decir que todos tenemos algo de esto hoy, pero hay un precio profundo por el matar, lo que sea, también una planta, y por eso esa dualidad de que los que son la guía de la comprensión de lo que es, sin los sacerdotes, sin los brahmanes, se pierde lo que es la humanidad, ya no recordamos lo que somos. Y ellos, para hacer esa conexión, parte de su vida consiste en comer solo de una manera que produzcan el mínimo de daño, incluso a veces solo lo que recogen del suelo, de raíces y fruta. También viven de donaciones, porque también hay una manera ahí de cero competición, digamos, cero lucha, pero para que eso se sostenga están los nobles y los dos se necesitan. Es muy sutil lo que está diciendo, no es una prédica, y a eso quería llegar desde la introducción, de ver cuán profundas son estas historias y que no es una prédica, porque venía de preguntas del bien y del mal, y no está en ningún momento predicando unos dogmas, sino que está presentando de manera poética o filosófica, o como se quiera, el conflicto la tensión de ser humano, de vivir en el mundo. Entonces quería compartir un esquema que vi una vez que me encanta, que dice que cuando se cuentan esas historias se tienen que creer sin literalizar, porque son reales pero no literales. Si los vemos como una realidad empírica, como esta frase de esto fue como fue así, literalmente, entonces se convierte en una superstición. Porque no estamos viendo entre líneas. Es para pensarlo. Y no quiere decir que no fue así. Fue así, pero eso, si estamos hablando de normas, de si hay que comer carne o no, dependiendo de estas historias, pues hay que tener en cuenta de que no es una superstición, no es una prédica, sino que es algo para reflexionar. Después, si solamente ahora lo conceptualizamos y decimos, vale, pues en realidad quiere decir, esto está hablando del alma, está hablando de los procesos, como digo, de la dinámica del ser humano, pues entonces se convierte en una metafísica también dogmática. Porque tampoco es, si yo digo que en realidad están hablando de la tensión del ser humano, es una manera de hablarlo, pero tampoco es eso exactamente. Si no nos lo creemos, pensamos que es un cuento para hacernos entender algo, se convierte en una alegoría, y es más que una alegoría, no es tan simple, no es tan superficial. Es una realidad, aunque no sea literal. Y tampoco quiere decir que podemos interpretarlo como querramos, porque entonces lo convertiríamos en magia, en el sentido de una manipulación. Sería usar la historia para manipular a un público y ahí sí transmitir un dogma insistiendo en que esto hay que verlo de una manera determinada. Es un esquema que me gusta mucho recordar porque ayuda mucho a entrar en estas historias. He oído que lo vegetal tiene un lado asúrico. Esto, sí, en cuanto a por el tema de consumirlo. Pero bueno, esto también, entrando en la historia, una manera de narrar esto, también no es para tomarlo literalmente, pero hay muchas maneras de verlo. Una de ellas es que, a ver,
Asura son los enemigos de los Deva, ¿eh? Esto lo digo porque creo que algunos que estáis aquí repitiendo ya lo tenéis clarísimo, pero si alguien viene nuevo o está viendo este vídeo después la grabación, cuando el mundo se expande originalmente, lo primero que se expande es la sabiduría, y de ella descienden estos brahmanes de los que hablo, los que representan la sabiduría en la tierra. De la sabiduría, del brillo de la sabiduría, salen los dioses brillantes, los Deva. La luz, son los que brillan, los que expanden todo. El opuesto a la luz es la oscuridad. Entonces los Asura son los enemigos de los Deva, siempre están enfrentados. Y los Deva, todos descubrieron el sendero hacia la inmortalidad. Devayani, el sendero de los Deva, el sendero de los luminosos. Por ahí se va la inmortalidad. Una manera de explicarlo es que la observación interior hacia adentro es el camino de los dioses porque va uniendo los contrarios. Y hacia afuera todo se divide entre yo y fuera entre opuestos, luz y oscuridad, y esto no para de dividirse. Por eso los Asura siempre se están multiplicando. Los dioses, los Deva, los que van uniendo, el sendero de unir los opuestos, es el sendero de la inmortalidad, que es distinto a los Asura, que no son inmortales, pero tienen un gurú que los revive, que sabe revivir a los muertos. Por eso siempre renacen, como el exterior, que son miles de elementos, millones que desaparecen y reaparecen. Esa es la cualidad asúrica de lo exterior, pero es una manera de ver las cosas, que no están divididas, porque no hay Deva sin Asura ni Asura sin Deva. Entonces, en cuanto a los vegetales, por una parte, como un objeto exterior, tiene una cualidad asúrica, y por las raíces, porque van hacia la tierra y van hacia la oscuridad, que se opone a la luz que hay encima de la planta. Pero otra vez, eso no es ni una alegoría, ni literal, no es superstición, no es para interpretarlo como uno quiera y a partir de ahí, pues no sé, difundir, crear, por ejemplo, una secta a partir de una interpretación personal, tampoco es para eso, sino que va más allá de todo esto y a la vez no es una alegoría, es real, todo esto que he dicho, pero no literal. Eso es como puedo responder a este comentario de las plantas. Y bueno, a ver cuánto tiempo queda. Bien, pues este era el tema que quería sacar por estas preguntas sobre la muerte, sobre el derecho a matar de los Kshatriya, sobre la violencia en el Mahabharata, que muchas veces se ha comentado también en encuentros en vivo, en personales, de cómo puede ser que unas historias o que son tan profundas, porque se nota, o que se las dan de profundas, pero igualmente se nota, no hay duda, nadie lo duda cuando las escucha de que esto es muy, muy real y muy profundo. ¿Cómo es que hablen de tanta violencia? Porque uno piensa, sería más bonito presentar una imagen del mundo pues mejor, ¿no? No violento. Bueno, pues todo esto que estoy comentando, porque aparte de no ser literal, no sé, me he perdido. Estoy hoy en una casa con gatos y tengo mucha alergia, entonces no sé, o es simplemente que hoy estoy así, pero bueno, es un tema delicado también, no es para decir es así, sino quería comentar esta parte de que este derecho de matar de los nobles quizá es necesario en la era perfecta y después se convierte en su caída en el Mahabharata. Yudhishthira mismo lo dice, porque al final nos acabamos matando entre nosotros. Y de ahí viene también el consumo de vidas, el consumo de vida animal, que es porque tienen una actitud guerrera los nobles, una musculatura también y son cazadores de vidas, de animales o de personas. Es lo que tienen que hacer, es su rol. Y Yudhishthira dice, antes de la guerra, se lamenta que dice, es nuestro dharma, aunque sea adharma. O sea, es no. El dharma es muy sutil, es muy difícil de explicar. Siempre Yudhishthira dice cosas que apuntan hacia eso, pero nunca lo va a dictar, porque no se puede dictar.
pero él dice que es como decir, lo que tenemos que hacer es esto, aunque sea lo que no tengamos que hacer. Es también muy, muy sutil lo que está diciendo. Esto. Y tenía algo preparado para comentar también, para citar sobre las historias. No sé si alguien quiere decir algo sobre esto. Es un tema un poco delicado, pero se repetía mucho como pregunta. Es interesante, lo dejo aquí comentado también para el archivo, porque esto también es una manera de archivo de esta performance de 12 años de narración del Mahabharata, que a mí me vino esta idea de tener espacios en vivo, más allá de los espectáculos más preparados, como un espacio así improvisado como este, para que la gente pueda preguntar. Antes era presencial, los que podían venir a la tetería donde estaba cada semana podían preguntar en el momento, ahora es así online, que hay preguntas muy interesantes. ¿Por qué? Porque el Mahabharata está contado así. Toda la historia del Mahabharata no se cuenta linealmente, sino que en realidad es como una puesta por escrito de un diálogo que pasó durante un encuentro en el bosque entre un nómada, sabio, narrador de historias y unos brahmanes que estaban en el bosque, que él cuando viene este nómada, le preguntan de dónde viene y él dice, yo vengo de un sacrificio de 12 años para matar a todas las serpientes, que no consiguió llevarse a cabo, no se consiguió llevar a cabo. Y le preguntan, ¿qué pasó en ese sacrificio? Y él dice, pues lo hizo tal rey. Y ese rey, ¿por qué hizo este sacrificio? Y ahí empiezan todas las preguntas a desenredar, todas las historias del Mahabharata, las historias que lo sostienen, de los dioses, de los sabios, todo está presentado así, en formato de respuesta y pregunta. Son una pregunta y de ahí viene una historia. Y la pregunta es, ¿quién era ese rey? Pues este. ¿Y por qué quiso hacer el sacrificio? Por eso. ¿Y por qué no funcionó? Por eso. Y ahí yo quería pues experimentar con eso y hacer un espacio de pregunta y respuesta. Y es interesante que en el Mahabharata los personajes o los que están ahí presentes en ese encuentro siempre hacen preguntas sobre el argumento, sobre ¿y este personaje por qué hizo esto? ¿Y este por qué? Y aquí, cuando se presenta ese espacio y la posibilidad de preguntar, las preguntas son muy filosóficas y muy metafísicas. Casi no aparece la pregunta de ¿y quién era ese personaje? Normalmente es ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Es interesante. Quizá sea un signo de Kali Yuga, de nuestra era, de esta era de la confusión. No sé, es interesante comentarlo también para ver por qué pensamos así. Quizá porque no acabamos de creernos la historia. Entonces no, queremos saber de qué quiere decir. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué hacen esto? Y los personajes, bueno, no sé, es una opción, como que no acabamos de verlos como los reales que eran. Y nada, esto es algo interesante de comentar también, como narrar esta narración, como estamos dentro de una historia que se cuenta a sí misma. Y como hoy quería hablar de esto, del bien, del mal y de la interpretación literal y no literal, o real pero no literal, en relación a este mal, hay un tema que son los infiernos, que también de eso quería hablar hoy. Es un día un poco, aunque el día sea soleado. Hola, Jana. Mira, justo a tiempo que voy a compartir una lista de, bueno, pues la lista de los infiernos. Porque es verdad que todo es cíclico y que nada muere ni puede matar realmente, porque todo es... hola, Jana. ¿Cuánto tiempo? Sí que hay como un mapa, hay una transición de las cosas. Entonces, sí que hay unas consecuencias a los actos malvados. Aunque haya un renacimiento, hay unos infiernos. Cuando digamos que desde este punto de cómo narran estas historias esto, es que cuando desencarna, digamos que hay como una energía que en el cuerpo humano actúa dentro de un tablero, digamos, de juego, donde hay una ética determinada y las acciones tienen consecuencias. Y cuando esa energía desencarna del cuerpo, cuando el cuerpo queda
abandonado, digamos, va al plano de los ancestros, al plano de los que han abandonado el cuerpo, guiada por los ayudantes del dios Yama, que es el dios de los límites, si se quiere, de la muerte, aunque no exista la muerte realmente, pero el dios que pone los límites, por ejemplo, entre cuerpo con vida y cuerpo sin vida, aunque la vida siempre continúe en el cuerpo, lo abandona. Esto lo hace Yama, que es Dharma, es el mismo. Son dos nombres distintos. También eso es interesante. Entonces, las consecuencias, algunas consecuencias, van al plano de los ancestros, que es una especie de paraíso temporal, donde viven como en unos banquetes o reuniones de debate y meditación. No está muy descrito, pero es como una especie de paraíso temporal. O, gracias Pache, o van a una serie de infiernos que tienen que ver con tipos de acciones. Y bueno, nada, que gracias Pachi, que gracias por compartir tus conocimientos. No son conocimientos exactamente, estoy compartiendo historias que son estas historias de la India, como digo, todo lo que envuelve a la cosmogonía del alma. Pues quería describir unos cuantos de esos infiernos de los que estoy hablando. Y también por qué digo que no son conocimientos y que es la cosmogonía del alma. Por otro punto muy importante que quiero repetir, que lo que importa aquí no es el objeto exterior, no es cómo es el Mahabharata, porque no se puede saber cómo es tan vasto que no se puede entender si es de una manera u otra. O ni siquiera de aquí se puede entender cómo es la India, cómo es el pensamiento, porque es un reflejo, es un espejo. Lo que importa es qué veo yo en esto, a dónde lleva esto, qué es lo que mueve esto. No es un objeto exterior el Mahabharata, sino que es algo en el que nos reflejamos, sirve para deconstruirnos. Y en relación a todo esto, hablando de los tipos de infiernos, quería comentarlos poco a poco para verlos así, como desde este lugar de más allá de lo literal, pero tampoco como una alegoría, ni tampoco como algo, como diría, bueno, no real, digamos. O algo que podamos interpretar como queremos. Por ejemplo, el que roba hijos, mujeres o riquezas, el que secuestra, se va a un universo en el que le pegan constantemente, como un bullying eterno, o muchos años, porque después igualmente renace, pero en el que se siente débil e indefenso. ¿Qué es lo que esta persona hace? Y no es una cuestión de castigo, porque todo esto iba de preguntas que me habían hecho sobre castigo, sino no es así realmente. Eso es lo que yo quería decir, que es una historia para observarse a uno. No es así realmente que si uno actúa de una manera se siente mal. Eso era a lo que quería entrar, de observar estos infiernos que vivimos constantemente a partir de acciones determinadas, que no es necesariamente, como todo esto, y como empecé diciendo que estas son historias que hablan de eras anteriores, que no son exactamente también están dentro y fuera del tiempo, entonces también están pasando ahora, de alguna manera. Por ejemplo, quizá esto es un ejemplo lejano para nosotros, pero el que engaña para disfrutar de mujeres de otros, así cuenta la historia. Esto viene de una recopilación que se llama Devi Bhagavata Purana, que es las historias desde el punto de vista de la diosa. Pues el adúltero y la adúltera, el que engaña para disfrutar, para estar con una persona que está en relación con otra. Pierde la vista y está siempre enfadado y se siente como un árbol con el tronco partido, en el infierno al que va, que se llama Andatamishra en sánscrito. Pero lo que yo quiero llegar es lo importante. No sería así
realmente que engañar a alguien para estar con la pareja de esta persona es perder la vista. Es que esto está pasando, pasa en el momento en el que se hace y uno está siempre enfadado. Eso es para observarlo, ¿eh? Yo no estoy preguntando aquí, obviamente yo creo que sí que es así, pero no digo no hace falta creérselo, pero para indagar en eso. El que solo se preocupa por lo suyo y su familia, por ejemplo, el que está siempre pensando, quiero conseguir esto, voy a hacer esto para conseguir esto para mí o para mi núcleo familiar pequeño, pues él se va a un infierno donde hay muchos, como unos ruru, se llaman, que son como serpientes, pero dan mucho más miedo, que le saltan encima y se comen su carne. Claro, como está pensando siempre para uno, no es que el que pensar siempre para uno es como un dolor así, de estar como mordido. Es muy poético lo que está diciendo, pero muy, muy profundo también. El que cocina animales, a eso veníamos, ¿no? Una de las preguntas era sobre el consumo de carne o no en el Mahabharata, que los nobles sí tienen derecho a hacerlo. Es cocinado en aceite, en el infierno al que van esas acciones. Que no es todo eso, porque una parte de esa persona irá al mundo de los ancestros y una parte se cocina en aceite. No pasa eso si uno come animales, no hay un dolor que está allí. Aunque a veces no lo queremos ver, pero es observar estos niveles sutiles entre líneas de la realidad. El que discute con ancestros o sacerdotes, con hombres sabios, el que discute con ellos, es quemado por el fuego y el sol, la sed y el hambre, de manera que no sabe si sentarse, correr o temblar. ¿No es una descripción genial de el que no quiere escuchar a los sabios, que es quemado por una sed interna y no sabe si correr o sentarse? No nos sentimos así. Yo me he sentido así muchas veces por el rechazo y qué feliz se me ve, dice Gloria. ¿Vale? Gracias, Gloria. A ver si hay algún comentario en Facebook mientras leo estas descripciones de los infiernos. Sí, no sé, no me ponen felices los infiernos, pero quizás sí el abrir la percepción al dolor que existe, que hay quien dice que el Mahabharata va sobre mucho del dolor, sobre abrir la mirada al dolor subyacente en el mundo y que no es nihilista ni deprimente, no es derrotista. Es una observación del dolor y también de la semilla de lo que hay más allá. El que va en contra de lo correcto, el que viola el sendero de los escritos sagrados, dice. Es perseguido y es como que está todo el tiempo perseguido y va por una maleza, por un bosque, con unas hojas que lo cortan. Y está pensando todo el rato que muere una y otra vez. Una manera muy interesante de ver el rechazo de los textos sagrados, como un correr en la maleza y morir constantemente. El rey que castiga injustamente es triturado como el azúcar y no entiende lo que le está pasando. Claro, yo nunca he sido rey, pero puedo entender que el que castiga injustamente y no quiere darse cuenta de eso, está sintiendo un dolor que no sabe de dónde viene, que puede ser parecido al triturado, ser triturado constantemente y no saber lo que te pasa. Es una descripción de la confusión que lleva el dolor de las acciones incorrectas, para mí, magistral. El que no comprende el dolor de los otros, el que no lo quiere ver, vive como una bestia atacada por bestias. Claro, si uno lo lee así, dice, qué cruel, ¿por qué le haces esto al pobre hombre? Bueno, solo ha sido un poco empático, ahora tiene que vivir entre bestias. Pero no está viviendo ya entre bestias. No estamos viviendo entre bestias cuando no sentimos el dolor de otros. Porque esto es paralelo, está pasando. Es muy, muy interesante. El que se enriquece y no agradece a los dioses, el que no agradece a eso etéreo que no se ve, que es la luz, que no agradece lo que tiene, vive como un insecto devorado por insectos y gusanos. Vivir sin agradecer no sería parecido a esto, a esa sensación. El hombre o mujer
que está con alguien con quien no debería, como ese deseo carnal, abraza una imagen de hierro candente de esa mujer, de esa persona, hombre o mujer. Interesante. Dice, no, ¿cómo no? Si se disfruta, ¿cómo no lo vas a disfrutar? Bueno, no está pasando a la vez también cuando no debería ser, no es parecido a abrazar una... tampoco me ha pasado mucho, pero creo que es algo así como esa dualidad, de creer que uno está disfrutando y a la vez sentir ese dolor y no querer ver de dónde viene. Y los reyes corruptos están en la fosa que rodea el infierno. Todos estos infiernos van hacia abajo y hay una fosa que los rodea. Pues los reyes corruptos están allí y son perseguidos por animales marinos. No sé si alguien conoce a algún rey corrupto, pero están en los márgenes del infierno. Si eres rey, no sé, no he sido rey, pero si eres rey y te toca cuidar de un reino y robas el dinero del reino, no estoy apuntando a nadie, tampoco hace falta pruebas para saber si alguien lo hace, pero pongamos que un rey que le toca cuidar de un reino, roba dinero de ese reino, quita de la boca de la gente el pan, cuando él es el que tiene que garantizarles el pan, la sensación interna estará muy llena esa fosa, ¿no? La sensación interna no es estar en los márgenes de los infiernos, no sé, digo, es algo así que tiene sentido para mí. Bueno, eso, a raíz de estas preguntas sobre el bien y el mal, sobre lo correcto, sobre el consumo de carne, sobre la relación con la muerte y con la violencia en el Mahabharata, y este comentario que digo que ha aparecido muchas veces en encuentros en vivo, que la gente espera de algo espiritual, algo que habla también de la esencia de la vida, que hable solo de paz, y en cambio el Mahabharata es terrible. Entonces, muchas veces la reacción es como de protesta. ¿Por qué es así? ¿Cómo puede ser eso? A ver si a lo mejor están equivocados. Pues yo quería proponer esta manera de leer, por ejemplo, este texto de los infiernos, esta manera de narrarlos. Hay muchos más, he hecho una selección. Pero esta manera de narrar los infiernos, que si uno la lee así, como un objeto exterior, literal, como la creencia de una cultura, como muchas veces se ha leído menos y menos, pero venimos de esa tradición, pues dirá, bueno, es una manera de decir X, ¿no? Y parece como incluso cruel, como ¿por qué no te compadeces del que no es empático? ¿Por qué tienes que hacer que vaya allí como una bestia devorada por bestias? Porque ya está viviendo ese infierno. Porque no se puede, no es cuestión de compadecerse o no. Es que son las consecuencias que estamos viviendo constantemente. Estamos atravesados por varios infiernos y algunos vienen de una manera de vivir que la tenemos delante y quizá no queremos dejar de hacerla. Bueno, uno de los signos de nuestra era es también no saber exactamente cómo hacerlo, pero quizá ahí nos están apuntando también a una manera de poder observar esto y una guía quizá para cómo redescubrir esto, porque la semilla de esa era de la confusión es el renacer de la era perfecta. Hi, Shubha. Este era el tema de hoy, un poco un tema quizá pesado, pero bueno, era algo que se pedía por las preguntas que se hacían y porque, bueno, abre muchas preguntas muy interesantes, saliendo de la banalidad, ¿no? No es un tema para banalizar la relación con la violencia y la muerte, pero tampoco para ignorar. Y desde el Mahabharata, contando historias del Mahabharata, pues, bueno, ese tema tan importante nos ha servido también para viajar por las historias del Mahabharata, de la estructura del cosmos, que al final es un espejo de lo que somos.
pues, no sé si alguien quiere decir algo, está la opción, repito. Como he dicho al principio, esto es un espacio semanal de compartir estas historias que vienen todas de una misma fuente, que es este sacrificio que se hizo de 12 años al inicio de esta era, que estaba en el umbral entre la anterior y la nuestra. Fue como la transición hasta esa era, fue un sacrificio de 12 años en el que, mientras se sacrificaba, los presentes se preguntaban, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a esa situación en la que estamos haciendo este sacrificio para matar a todas las serpientes? Y ahí se empezaron a responder a partir de historias que fueron narrando todo el universo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues desde el momento en el que de la fuente universal se separó la luz de la oscuridad hasta ahora, todo lo que ha ido pasando. ¿Y a dónde vamos? Pues a esto, ahí está la pregunta. Porque también lo incluye este tipo de preguntas, porque está hablando de lo que somos, y lo que somos es a dónde vamos. Pues todas estas historias que se contaron se recopilaron en el Mahabharata, que es esa gran historia, el Ramayana, que es otra historia que también el Mahabharata la cuenta, pero también se cuenta por separado, y lo que se llaman los Purana, que son recopilatorios de historias de los dioses. No sobre los dioses, sino lo que los dioses nos legaron. Todo esto está incluido en el Mahabharata, pero también se cuenta por separado, en versiones distintas, porque la esencia no cambia, aunque la versión sea distinta cuando la actitud es la correcta. Y todo esto oralmente es muy bello de compartir, porque el leído tiene como una linearidad que en la oralidad se puede difuminar a partir de estas preguntas y respuestas, y que vamos cambiando de tema y cogiendo otros senderos y volviendo al centro. Pues a partir de esto, bueno, esto creo que para mí no tiene valor. Por eso esta idea de hacer este espacio semanal, aparte de los espectáculos preparados, se acerca ya el 12 del 12 de diciembre, en el que se estrenará el 5º año de este performance de 12 años que se llama Respirar el Mahabharata, que consiste en narrar el Mahabharata en 12 años. Estáis invitados todos a seguir, queda hasta el 2028, queda todavía 8 años, más el 5º. Y esto es el cierre. Quedan 2 minutos, pero yo era lo que quería decir hoy, más allá de un poco el tema que quería tocar. No sé si alguien tiene algo candente que preguntar ya, pero si no, siempre está la opción, también para el que lo ve en diferido la grabación, de preguntar en privado. Podéis contactarme si no tenéis el mail. Está el blog de respirarelmahabharata.com, donde podéis leer mucho sobre todo este paso por el Mahabharata de 12 años. Y agradecer a todos por conectaros, por hacer esto posible, a los dioses por darnos la opción de estar aquí. Gracias, Mara. La semana que viene también lo haremos el miércoles, así que podrás conectarte. Y bueno, gracias a la vida, como dice la canción. Y gracias otra vez por estar. Y nos vemos el próximo miércoles. La semana que viene será el miércoles. A ver. Vas a transmitir online el encuentro del 5º año. Sí, estamos en ello, pero cada año el encuentro del año, digamos, también resume lo que ha sido este año. Entonces, como este año casi todo ha sido online, tendrá un formato online, que estamos todavía acabando de definir con Tony Coates y Giselle Cornejo, pero sí, será un poco o híbrido online, estamos en ello. Así que estáis todos invitados. Y gracias de nuevo. Gracias.